Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronda López en los estudios de Radio Globo. La presidenta electa por el pueblo hondureño, Xiomara Castro de Zelaya, hoy el Consejo Nacional Electoral dio la declaratoria que es la presidenta electa oficialmente de Honduras. Por lo tanto, el Estado hondureño asume la responsabilidad a partir de hoy. Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de los hondureños, electa el 28 de noviembre, tiene ya los privilegios de protección del Estado hondureño, responsable de su seguridad, y de los diputados al Parlamento Centroamericano, al igual que los designados a la presidencia. Trataremos de poder detallar más adelante el déficit habitacional del país y el fallido proyecto habitacional Morazán, del cual el exsecretario de la presidencia, y creo no equivocarme, ahora diputado Eval Díaz, era el responsable. ¿No es diputado electo todavía? No es diputado y ya no tiene opciones. Pues parece que alguien me informó mal, porque me dijeron que era ya diputado electo por 12 votos de diferencia. Según los últimos... Bueno, discúlpeme, me informaron mal. Entonces, exsecretario de la presidencia nada más era responsable de el proyecto Ciudad Morazán, que trataremos de establecer. ¿Por qué se construyen proyectos habitacionales en el Distrito Central sin ningún tipo de regulación? De las fallas geológicas, de la calidad y cantidad de los servicios. El déficit habitacional desde que desapareció el INVA y FECOVIL en el país es enorme. El Instituto Nacional de la Vivienda construyó complejos habitacionales como la Colonia Kennedy, el Hato de en Medio, el Sitio, la 3 de octubre, FECOVIL, colonias como Río Grande, El Hogar, Zapote Norte, Zapote Centro y la Centroamericana acá en Tegucigalpa. Pero los brillantes, los iluminados de la administración de Rafael Leonardo Callejas determinaron que el sector privado era más eficiente y que sería la respuesta a la demanda de vivienda social en Honduras, y aparecieron financieras como La Constancia, La Vivienda, y tenemos los resultados de ese proyecto insigne del gobierno de Juan Orlando Alvarado, Ciudad Morazán. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos Paz. Saludos a todo nuestro auditorio a nivel nacional que están pendientes de Cuarto Poder a través de Radio Globo y canal hondureño de televisión. Arrancamos una semana más hablando siempre de los temas de interés nacional. Hoy es día lunes 20 de diciembre del año 2021. Es indispensable también en estos 2 meses de transición hablar no solo de esos proyectos fallidos, sino que qué proyectos a futuro. Y hoy vamos a hablar de esos proyectos habitacionales que también podría tener el nuevo gobierno. Pero la pregunta de esta tarde es de este proyecto fallido Morazán. ¿Quién es el responsable? Ya a estas alturas, que hay cambio de gobierno, ya cuando se está evidenciando los errores que cometió la administración Juan Orlando Hernández, pues ya se aclara más el panorama, ya hay señalamientos incluso del mismo gobierno, del mismo Partido Nacional, salen a relucir los errores que cometieron, y hay personas que se les señala directamente esta derrota del Partido Nacional. Se menciona mucho a don Eval Díaz. Por ahí estuvo la confusión en esta última semana, que hay un recuento especial de diputados que él podía ingresar y o se le acusó también de ser actor directo de manipulación a lo interno de ese escrutinio especial. Al final, según lo que yo entiendo y los datos que he recibido hasta este día, don Eval Díaz está en la posición número 10. Son 7 diputados que ingresan del Partido Nacional. En las 7 está Pedro Chávez peleando en la 8ª posición con
Renán Inestrosa, ahí ellos tienen una diferencia como de 20, 30 votos. Después estaba Lescas de la Díaz y en la 10 aparece Eval Díaz. Por lo tanto, ya no hay opciones hasta este momento que Eval Díaz se convierta en diputado del Congreso Nacional. Se presumía que él iba a ser de los más votados, que iba a ser presidente del Congreso Nacional, si ganaba el Partido Nacional y si él llegaba al Congreso, pero no fue así, ni siquiera es diputado. Quizás de aquella soberbia que hablamos del poder también le pasó factura a él, y la pregunta es entonces, ¿qué responsabilidad o quiénes más están detrás de este fallido proyecto habitacional Morazán? Para hablar de ello nos acompaña esta tarde don Obed López, desarrollador de proyectos habitacionales y también diputado electo al Congreso Nacional, diputado suplente de la planilla de don Russell Tomé, a quien le damos la bienvenida, Obed, y también lo felicitamos por ese logro. Sabemos de su lucha de hace muchos años en el Partido Libertad y Refundación, y en el próximo año ya lo veremos en el Congreso Nacional. ¿Cómo está, Obed? Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Carlos. Un gusto poder estar con dos buenos amigos que nos hemos conocido durante nuestra vida política para poder, lograr que el país avance un poco hacia estos estadios de desarrollo que tanto queremos nosotros. Y pues muy contento de la invitación, con gusto estoy para cualquier pregunta, interrogatorio sobre este tema que hemos estado estudiándolo desde hace mucho tiempo. Sí. Un proyecto fallido. Durante mucho tiempo se viene hablando de este proyecto Ciudad Morazán, un proyecto de viviendas que el gobierno de Juan Orlando Hernández empezó a hacer una campaña para mostrarle a la gente que iban a hacer 10,000 viviendas. Pero a partir de en el 2020 van desarrollando algunos modelos de negocios que han utilizado, pues yo puedo decirlo, con todos los vicios de corrupción que se ven reflejados en todos los decretos ejecutivos que fueron implementando desde el 2020. Inician con la creación de unas unidades ejecutoras de proyectos, la unidad UCP, le llamaron en ese momento. Luego desarrollan otro modelo de institucionalidad para este tipo de situaciones un poco que dejan muchas dudas. Fue otra organización que se llamaba la Unidad Ejecutora Especial de Proyectos. Todas estas instituciones le llamaban que eran instituciones privadas. Imagínense usted, desde la cabeza que piensa este tipo de modelos de negocios con el dinero del pueblo, usted puede ver que aquí hay muchos vicios de corrupción. Todo esto parte del Ministerio de la Presidencia. Durante todos estos proyectos y estos decretos que fueron organizando esta institucionalidad fuera del gobierno, porque ellos le llaman fondos del gobierno. Con fondos del gobierno. Ellos crearon primero un fideicomiso, le quitaron el dinero que tenían en el IP, que eran las tasas vehiculares, todo lo que son las licencias, las multas de tránsito, todos estos fondos los canalizaron a través de un fideicomiso. Y ese fideicomiso lo transfirieron a la UCP, la Unidad Coordinadora de Proyectos, que dependía del Ministerio de la Presidencia, pero que iba a trabajar totalmente autónoma. Este ente, que lo llaman ellos privado, no rinde cuentas a nadie. No debe, todo lo que son compras, licitaciones, no pasan bajo la estructura legal que impera en este país. La ley de contratación del Estado no aplica. Entonces ellos pueden hacer lo que quieran con los recursos del pueblo hondureño. Y además, vean lo delicado. Lo delicado es que ellos no rinden cuentas. Porque ellos dicen, bueno, nosotros somos una institución privada. Ahora tenemos nuestro propio director, podemos hacer lo que queramos con los fondos, y lo único a los cuales nosotros podemos
dar explicaciones es a quien nos da los fondos, ¿verdad? O sea, es una completa telaraña de institucionalidad al servicio de la corrupción. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien es cierto, en eso que se conoce como Residencias Morazán, se ha venido planteando durante muchos años atrás la creación de un complejo habitacional grande que disminuya este alto déficit habitacional en el país. Ellos establecieron ahí la idea de crear 10.000 viviendas. Luego se dio la situación de ahí hay más de 3.000 familias viviendo. Entonces se creó la necesidad de reubicar a esas familias en un proyecto que se llamaba Lomas del Diamante, sí, que son aproximadamente 500 viviendas. Luego está el otro proyecto fallido, que es lo que llama más la atención, que son unos contenedores, tal y como pasó con vivienda contenedor. Lo mismo que pasó con los hospitales chatarra. Se compraron aproximadamente 150 contenedores a un costo, según una información que trasciende en los periódicos digitales, a 90.000 lempiras. Contenedores que fueron llevados a este lugar para reubicar a los damnificados del IETA y IOTA. Ese proyecto nace en marzo del 2020. Fue todo este engranaje de corrupción que se fue generando a raíz de la pandemia COVID-19, porque de ahí parte esto. Ya vamos a entrar a eso para que nos dé una explicación más amplia, incluso si es humano aplicar esos contenedores para viviendas. Pero ya está Juan Carlos Rodríguez, le comento. Sí, y el arquitecto Juan Carlos Rodríguez nos pidió que el tiempo que él va a estar es corto porque tiene otro compromiso. Arquitecto, buenas tardes, gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder su conocimiento técnico, condiciones que debe de tener los terrenos, las áreas para construir proyectos habitacionales. En esta ciudad se construye en cualquier lado sin ver la cuestión geológica o el nivel freático. Hay residencias en esta zona que estamos hablando, el Cerro de Ula, que la gente vive comprando agua. Buenas tardes, arquitecto, gracias. Sí, muy buenas tardes, don Ramón y don Carlos y a todo el pueblo hondureño. Sí, esta situación que se vive con el déficit habitacional en toda Honduras en realidad, pero hablando muy directamente de la ciudad capital, tenemos que entender algo de primero. Tenemos nosotros, incluso como Colegio de Arquitectos de Honduras, le hemos venido aconsejando a las últimas alcaldías que hemos tenido en Tegucigalpa, una tras otra, y la actual no es la excepción, y todas se han hecho de los oídos sordos. En cuanto a que Tegucigalpa necesita urgentemente desarrollar un plan maestro de desarrollo urbano para que podamos entender cómo se debe de manejar la ciudad de Tegucigalpa. Ninguno de los alcaldes ha querido hacer caso porque no entendemos, creen que ellos saben todo, y al final lo que tenemos hoy es el resultado de la improvisación y la incapacidad de las alcaldías que hemos tenido hasta ahora. Ahora, ¿para qué se necesita un plan maestro de desarrollo urbano? Pues sencillamente, una ciudad es precisamente como un ente vivo, ni más ni menos, nada más que quienes desarrollamos la ciudad somos los seres humanos, pero porque vivimos en ella y nos desarrollamos en todas las actividades en la misma. Entonces, este plan va a definir precisamente cuáles son las condiciones existentes exactas de toda la ciudad capital como tal, todo lo que es el contorno, a lo urbano y a lo semiurbano también. Y entonces con eso nos vamos a dar cuenta cuántos somos, cómo, qué hacemos,
géneros, niveles de interés social, niveles de capacidades motoras, niveles de todo, absolutamente todo, incluso lo que son los niveles de obtención de recursos naturales, ya sean los hídricos y otros, que nos pueden ayudar para desarrollar actividades en la vida ciudadana. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, vamos a poder tener, y estoy tratando de resumir al máximo, vamos a poder conocer cuáles son las debilidades y las fortalezas de la ciudad, incluso en los diferentes sectores donde podemos estar, de tal manera que algunas de las debilidades pueden ser precisamente las alturas en que se pueden ubicar ciertos sitios donde no es precisamente la mejor forma de ubicar una urbanización, precisamente por la falta de agua. Recordemos que en los tiempos antiguos, donde las civilizaciones se iban a asentar para desarrollarse, estos asentamientos humanos era precisamente donde había agua, porque el agua es vital líquido que si no lo tenemos no hay vida. Entonces, también un plan maestro de estos nos va a decir dónde hay fallas geológicas, dónde hay sitios donde tenemos buena tierra fértil para poder cultivar, buena tierra para poder desarrollar desarrollos habitacionales, donde podemos desarrollar cualquier tipo de actividades industriales, comerciales, etc. Y luego, con esto poder saber cuáles son las fortalezas que tiene una ciudad, también de acuerdo a la actividad que desarrolla cada uno de los ciudadanos. Entonces, cuando conocemos esto, nos damos cuenta que esto nos va a dar un diagnóstico que nos dirá cómo vamos a tener que manejar una ciudad, en este caso Tegucigalpa, que nos diría hacia dónde tenemos que seguir creciendo como ciudad y en qué condiciones para que sean las más adecuadas. En el asunto del agua, por ejemplo, en la zona sur de Tegucigalpa, uno de los grandes problemas justo allá en el Cerro Ñuble, el problema vital es agua. ¿Por qué? Porque precisamente recordemos que los ríos, las cuencas hidrográficas, en primer lugar, están deforestadas. Entonces, se ha disminuido el caudal de los ríos en todo lo largo de lo que es los ríos y riachuelos que cruzan por Tegucigalpa y que siguen hacia el sur. Incluso el río Churupeta, que se ha convertido prácticamente en verano en un riachuelo. Y entonces nos damos cuenta que, ¿por qué no tenemos agua en esos sitios? Primero porque los desarrollos habitacionales se hacen en una cota muy alta de acuerdo a lo que es el paso del agua. Que a pesar que es poco, pero sencillamente tenemos que entender que para llegar con agua hacia esos sitios donde están los desarrollos habitacionales, sencillamente solo se puede hacer de forma mecánica, o sea, con bombas hidráulicas. Entonces, sencillamente se genera una dependencia hacia lo mecánico, hacia esas bombas, con no solamente el costo de la bomba, no solamente el costo del mantenimiento, sino que también el costo del insumo que lo hace movilizar, ya sea combustible o energía eléctrica. Entonces, eso hace que estos sitios no sean los más adecuados precisamente para que se puedan habitar hasta que no se tenga una situación de resolución de este tipo de problemas de la falta de agua. Es lo mismo que está pasando hoy en día, lo vemos también en la colonia Cerro Grande, desde siempre hemos visto que ahí hay falta de agua. Es exactamente las mismas condiciones que tiene precisamente la zona sur de Tegucigalpa. Y entonces, tenemos que entender que las ciudades no podemos dejarlas que crezcan al antojo del que le conviene o del bienestar, sino que sencillamente hay que planificar. Y esto es algo que se lo tenemos que atribuir como responsabilidad en la incapacidad de las alcaldías de los últimos tiempos. Arquitecto, le consulto, este proyecto que propuso el gobierno de la República y responsabilidad de la Secretaría de la Presidencia, conocido como Ciudad Morazán, que se pretendió construir 10.000 viviendas que le llamaron o denominaron casas contenedores. En esa zona que el nivel freático se dice que está a grandes profundidades. Es correcto. Mire, yo creo que ese proyecto no tenemos que ponerle otro nombre más que la cinta de otro proyecto fallido bajo el techo de la corrupción. No hay duda.
no hay duda que ese es otro proyecto del cual el presente gobierno se aprovechó de una incidencia como la necesidad de proteger a personas que sufrieron el impacto de los huracanes y bajo esa excusa meter un proyecto que iba a ser otro, más de lo que sería en las garras de la corrupción. Este proyecto, si bien es cierto, y lo tengo que decir correctamente, sí pueden realizarse, sí pueden hacerse casas de contenedores, no hay duda alguna, pero para eso también tenemos que buscar los sitios adecuados para poderlos diseñar y desarrollar, y también buscar gente competente que sepa cómo hacerlo. Pero este caso de este proyecto en especial fue precisamente para agenciar fondos que nos imaginamos que era para sus bolsillos de la gente que pertenecía a esa institución de gobierno, no solamente el secretario, sino que también los que están con él, y definitivamente ayudarse también para las campañas políticas y un poco para lo que era el desarrollo del proyecto. Los contenedores sirven para poder desarrollar en ellos espacios habitacionales, espacios comerciales y cualquier tipo de espacio que pueda contenerse dentro de este espacio pequeño que ya está previamente construido de material metálico. Y solamente es de acondicionarlo. Pero claro, para eso hay que diseñar todo el esquema urbano que tenga consigo lo que es toda la infraestructura necesaria de no solamente la infraestructura física, sino que también la de servicios básicos, garantizarla en las cantidades adecuadas de acuerdo al número de personas que van a estar viviendo ahí para que ellos puedan vivir cómodamente. Y eso podría ser en realidad una solución. Pero este proyecto no nació para eso, sino que nació precisamente para hacer otro proyecto amarrado con la corrupción. Arquitecto, de mi parte, Ramón. Solo agradecerle, arquitecto, por su valiosa información. Un mensaje final sobre estos proyectos que se realizan y qué se podría esperar, arquitecto, de un nuevo gobierno que entraría el próximo año en materia habitacional. El proyecto de vivienda social, arquitecto. Sí. Ok, mire, nosotros hemos comentado tanto en la Coalición Patriótica, lo hemos discutido esto así mismo como en el Colegio de Arquitectos de Honduras. Debemos de comprender fácilmente lo que significa la necesidad de nuestros hondureños que tienen los menores ingresos posibles en nuestro país. 70% de la población es precisamente pobre y necesita ese 70%. Y todavía los de extrema pobreza, que son el 50% de la población, no están siendo atendidos por estos programas sociales. ¿Por qué? Porque están diseñados solamente para asistir a una clase media-baja o baja-alta, en la cual sencillamente tienen un ingreso de 2 salarios mínimos para arriba. Y los que tienen medio salario mínimo, por ejemplo, un salario mínimo, no tienen capacidad para accesar a estos proyectos. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer, primero, el entendimiento de quiénes son los que realmente son la mayoría de los hondureños que necesitan ser rescatados de la problemática habitacional para que tengan una vivienda digna en la cual el jefe de familia y los suyos puedan sentirse confortables en un espacio que es propio y que aparte tiene las condiciones adecuadas para vivir. Y eso pasa por buscar primero a los expertos en la materia y ante todo, nosotros lo hemos dicho, es necesario hacer un concurso internacional de arquitectura en la cual se busque cuál es la respuesta a este tipo de vivienda. Porque de lo contrario, si seguimos con las mismas condicionantes que hemos estado haciendo este proyecto hasta el día de hoy, vamos a seguir teniendo cada vez mayor impacto en lo que es la problemática habitacional. Así es que este próximo gobierno deberá demostrar que en realidad siente lo que es el vivir de la gente más pobre y que le quiere ayudar haciendo acciones que realmente sean contundentes, no solamente de resolver la parte económica, sino que la parte del espacio que pueda ser confortable para la gente. Muchas gracias a ustedes y me retiro porque sí tenía otro compromiso, pero ya saben, estamos siempre a la hora. Muchas gracias, el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica. Muchas gracias, arquitecto.
Ramón Ochoa. Vamos a una breve pausa comercial, pero antes quiero recomendarle a la población, sobre todo a los que utilizamos vehículos y que ya no aguantamos el precio alto de los combustibles. Mire usted qué importante esta tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida, que le ofrece un 8.5% de ahorro inmediato y permanente en todas las estaciones de servicio Puma, en las tiendas Super 7 y en la compra de lubricantes. Y lo mejor de todo es que el ahorro se ve reflejado en su voucher. No tienes que esperar el estado de cuenta, no esperes más, solicítala ya llamando al 2280-1010 o en su estación de servicio Puma más cercana. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Esta Navidad te damos la magia para poder decir Sí, 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 sí. Presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El proyecto Ciudad Morazán, un proyecto del gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado fallido. Hablaba Obed López de que se pretendió o se usó para la creación de una empresa de carácter privado con el nombre de Unidad Ejecutora de Proyectos y otro apellido más. Les recordamos que don Eval Díaz se convierte, el primera chamba que tuvo ya en la vida política del Partido Nacional fue en el Instituto de la Propiedad, allá por la administración de Ricardo Maduro, siendo Juan Orlando Hernández secretario del Congreso Nacional. O sea que no se conocen de ayer, siempre anduvo ahí de brazo derecho o de jalándole la maleta a Juan Orlando Hernández hasta que lo lleva a ser secretario de la presidencia. Estaba Obed explicándolos cómo hacían ese proceso y hasta ahora me entero que los recursos, cuando se aprobó el decreto, seguro no puse mucha atención, son los que se pagan en el Instituto de la Propiedad por los servicios que esta institución le brinda a los ciudadanos. Así es un fideicomiso que está en Banco Lafice y ese fideicomiso iba a utilizar para este tema, porque como le mencioné, Ramón, hay 3 proyectos ahí en uno. Entonces, no estamos hablando solo de un proyecto fallido, sino de que hay 3 situaciones ahí. Primero, el gran proyecto, megaproyecto que le denominaron Residencias Morazán, que ofrecieron esas 10.000 viviendas para las personas desposeídas, que muchas de esas personas me imagino que se alegraron porque iban a tener una oportunidad de viviendas y miren lo que tenemos, nada, no hay nada ahí. No. Luego, Lomas del Diamante, que es la reubicación de todas esas personas que tienen títulos de tierra, porque aquí entra otro problema. El arquitecto nos mencionó técnicamente cómo se puede desarrollar un proyecto habitacional, pero cuando en el sector privado vamos a querer desarrollar un proyecto, nos encontramos con otros problemas. Por ejemplo, la tenencia ilegal de la tierra. Si usted compra un predio, solo tiene que poner el tractor un día para que aparezcan 10, 20 dueños. Y todos con escritura pública registrada en el IP. Lo que pasó en ese es que hay 3.000 familias viviendo ahí donde se iba a hacer las 500 manzanas, donde se va a hacer supuestamente Residencias Morazán. Se creó otro proyecto denominado Lomas del Diamante para reubicar esas 3.000 familias. Luego los edificios contenedores, que si usted va a ver ahí los contenedores botados. Solo hicieron dos complejos, dos pequeños edificios de 3 contenedores para arriba, y de ahí todos los demás están botados, oxidados, donde el gobierno pagó. Bueno, ese fideicomiso es de 1.200 millones de lempiras. Y lo aprobó el Congreso Nacional. Y lo aprobaron en varios decretos. Es que hicieron un montón de decretos. Hicieron unos decretos para la emergencia del COVID. Ahí inició esto. Después, con el ETA y OTA, les cambiaron de nombre y
le solicitaron a la Secretaría de Finanzas otro desembolso de 1.800.000 lempiras. O sea, no, 1.800 millones de lempiras. O sea, esto es algo monumental lo que existe aquí de actos de corrupción. Yo quiero cerrar esta parte diciéndole que en el gobierno de Xiomara, y atentos a los que están en el área de viviendas. Yo conozco muy bien el tema de viviendas, Carlos, Ramón. Sí. He trabajado en el sector por muchos años. Conozco cómo desarrollar proyectos habitacionales adecuados para la gente. Y desde el Congreso Nacional lo que les puedo decir es que mis ojos y mi mente van a estar orientados al tema vivienda. Todos estos leyes infames que han creado, engañando al pueblo. Mire, antes estaba Convivienda. Convivienda desarrollaba proyectos, o sea, financiaba proyectos más que desarrollar, sino que ponía a disponibilidad el fideicomiso de viviendas en la banca privada para que las empresas privadas puedan construir proyectos dándole bajas tasas de interés a la gente, que es otra cosa. No es que Convivienda le da financiamiento directo a los desarrolladores, es el sistema financiero nacional. Es a través de otros bonos que se han creado y eso estaba bien. Pero a raíz de esta creación de las unidades ejecutoras de proyectos UCP y WEP, que le llamaban Unidad Ejecutora Especial de Proyectos, que son entes, le llaman ellos privados, dejaron sin fondos, sin financiamiento, eso es lo que tengo, la información que tengo, a Convivienda, que era la organización formal del Estado para dirigir el sistema habitacional en el país. Entonces, estas dependencias que estaban directamente relacionadas con Aval Díaz, absorbieron todos los fondos y empezaron estos temas de estos proyectos fallidos donde están todos los sueños de muchos hondureños que hoy necesitan una vivienda digna para vivir. Hace poco hicimos una visita a este proyecto y lo que vemos ahí, Carlos, son contenedores oxidados. Hay como unas 10 viviendas que al final fueron las únicas que se hicieron. Existe, y tengo informes de que hay 2 empresas formales y que sí tienen muy buena reputación, que están desarrollando un complejo de 250 viviendas, pero no pueden avanzar porque existen ahí personas viviendo. O sea, se mandó a licitar un proyecto habitacional teniendo personas ahí viviendo. O sea, en terreno habitado. En terreno habitado. Entonces las desarrolladoras ahora tienen el problema que ellos ya generaron sus recursos y ahora no pueden seguir avanzando porque las personas ahí están viviendo en los terrenos que ellos dicen que son de ellos. O sea, aquí hay muchos problemas de la parte institucional del Estado. Esos contenedores ahora se están utilizando, algunos, para reubicar a las familias, supuestamente a través de la UCP. Pero ahora las familias han perdido credibilidad en esas personas que están dirigiendo esa organización y ya no se quieren pasar a los contenedores. Contenedores que yo le puedo decir, lo dijo el arquitecto, en contenedores se pueden hacer oficinas, es más, se los cuento, nuestras oficinas son contenedores porque están en los proyectos y cuando se acaban los proyectos se llevan los contenedores para otro proyecto, pero no, tampoco es que son económicos, porque un contenedor usted tiene que climatizarlo, tiene que impermeabilizarlo, tiene que ponerle muchos accesorios para hacerlo habitable y esos son caros. O sea, en la cabeza de alguien no puede caber que un contenedor pueda ser
un proyecto habitacional a bajo costo. Obed, hay otras formas, hay formas alternativas, y yo he escuchado y he visto hasta practicantes, muchachos que practican la arquitectura y que dicen, tengo un proyecto para presentarle a alguna alcaldía o algún gobierno de casas que valen 100, 150 mil, o sea, viviendas para que el pobre tenga acceso también. Entonces, ¿por qué llegar a ese punto de llegar a tener esta alternativa de contenedores cuando usted nos está diciendo que son más caros? Y hay otras alternativas de viviendas que usted las puede construir incluso más barato. Entonces, al final, deducimos que es un negocio, hubo una coima, hubo algún beneficio específico para alguna empresa o para algún grupo. Todo esto queda en el ambiente de la gente. ¿Por qué razón? Porque las personas dicen, bueno, quizás alguien tenía botado unos 150 contenedores y le dijo a él, mira, comprámelos. Y en eso es lo que quedan estos proyectos fallidos, como los hospitales chatarra. Esas son chatarras, lo que hay ahí es chatarra. Mira, ahí nadie quiere ir a habitarlos, porque ya hay unos, los que salieron en un anuncio del gobierno, esos ya se puede decir que están medio arreglados, pero la gente los rechaza porque no es para nuestras familias. Miren, nuestras familias tienen algo en particular, son numerosas y hay muchos niños jugando y han hecho unos edificios como de 3 niveles en contenedores donde las escaleras son externas. Entonces es súper difícil que ahí habiten niños. Además, no están climatizadas. Si usted quiere habitarlas, tiene que poner un aire acondicionado. Y los aires acondicionados solo son para personas que ya tienen muchos ingresos. Así es que desde todas luces se ve un acto de corrupción que se debe investigar. Que la comisión de transición que tiene Xiomara debe de poner los ojos ahí en esas 2 unidades ejecutoras de proyectos que hoy por hoy están bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia. Xiomara Castro en su plan de gobierno lo que menciona es la unificación de todas esas instituciones que fueron creadas por la dictadura para que puedan funcionar como un ente, como lo que decía Carlos Paz, que antes de la modernización del Estado que decía que traía el gobierno de Callejas y que vino con este tema del neoliberalismo, antes sí se podían desarrollar proyectos habitacionales por el gobierno, sí se puede. Yo a muchos de mis colegas del sector de la construcción que no quieren que el gobierno se meta al desarrollo de proyectos habitacionales, yo les digo que sí se puede. El gobierno puede desarrollar sus propios proyectos habitacionales y el sector privado también puede desarrollar proyectos privados y venderlos directamente al público en general. Pero ¿qué proyectos habitacionales puede generar el gobierno para esas familias, Carlos Paz y Ramón, que no tienen ni un salario mínimo? Aquí estamos hablando que con esa política que trajo el gobierno nacionalista de don Rafael Leonardo Callejas, una tortillera, un carpintero, un albañil, un fontanero o la señora que se dedica a la venta de frutas no ha vuelto a tener opción de una vivienda. Claro que puede el Estado desarrollar la vivienda, y le estoy hablando con nombre y apellido, pues. El Estado, con el INVA, construyó la Kennedy, el sitio, acto de en medio de lo que yo tengo conocimiento, y colonias como la 3 de octubre, que fue el primer proyecto que hizo el INVA, y FECOVIL, ya les estoy hablando, Zapote Norte, Zapote Centro, la Centroamericana, Río Grande, El Hogar, Federación de Cooperativas de Vivienda, y al mismo tiempo el sector privado construía Lomas del Guijarro, construía Lomas del Mayal, construía Loma Linda Norte y otras residencias a lo externo o en la periferia de la ciudad, ahí incrustadas en las montañas, enormes casas. Entonces, que no me venga tampoco el técnico empresario de la construcción habitacional. Estamos hablando de el Estado, la vivienda social, y usted la residencia para el que puede pagarla. Pero 2 salarios mínimos es como que hubiera gran empleo en el país. Así Porque es. los salarios, yo no sé, algunos dicen que son los salarios más altos de Centroamérica, pero también comer es más caro en Honduras que en el resto de Centroamérica. Esa es la situación. El Estado puede asumir, si no vuelve un instituto de la vivienda, a través de FECOVIL. El gobierno
Xiomara, que oficialmente hoy fue electa con una participación popular grandísima, creo que es histórico el triunfo de Xiomara, ha mencionado que va a crear el Ministerio de la Vivienda. Ese ministerio debe estar orientado a resolver los problemas de las familias más pobres. Mire, los problemas, el problema habitacional no lo tiene la clase media. La clase media puede, por sí misma, puede ir a un banco a lograr un financiamiento y construir su casa, y una casa digna. El que no tiene es el que no tiene empleo, el que tiene empleo informal, todos aquellos que la banca privada rechaza y que no le da créditos. Ahí, esos proyectos habitacionales es obligación del gobierno implementarlos a bajo costo y entregárselos a las familias. Entonces, nuestra visión, pese a que estamos en el sector construcción, es eso, que el gobierno implemente por sí mismo proyectos habitacionales para la gente más pobre. ¿Cuántos programas o instituciones hay en estos momentos de viviendas creadas en estos últimos 2 gobiernos? A ver, ¿qué es donde tiene que apuntar Xiomara Castro? O cerrar instituciones. Según la Comisión de Transición, hay una gran cantidad de instituciones que no le sirven para nada al Estado. Más de 100 oficinas, organismos o instituciones o direcciones que tienen que cerrarse porque están erogando presupuesto. Entonces, al crearse este Ministerio de la Vivienda, se tiene que suprimir todas ellas. ¿Cuántas hay hasta este momento? Bueno, mire, constitucionalmente el INSEP puede generar proyectos de vivienda porque se dedica a eso. Carreteras, también viviendas, pero después crearon otro programa que se llama Convivienda, que es otra parte de la institución, y luego de Convivienda están estas unidades que le llaman unidades ejecutoras de proyectos que a partir del 2020 han venido captando dinero para hacer proyectos habitacionales. Y más que hacerlos, compran proyectos habitacionales ya desarrollados, ¿verdad? O sea, eso es algo raro, algo que también debe investigarse. Hay muchas instituciones que fueron creadas también para poder captar recursos y a través de esos recursos destinarlos a las campañas políticas. Esto está a la vista y conocimiento de todas las personas, de todo el público en general, pero que no se ha querido investigar. La Fiscalía tiene mucho trabajo, hombre. Sí. Mire, entiendo que este caso del señor Eval Díaz con Ciudad Morazán se está investigando, en particular lo de Lomas del Diamante. Tenemos otra pausa, porque yo tengo el criterio, no es una posición científica, sino que mi pensamiento, esta forma que ha venido el gobierno entregando primas a través de la banca privada, al final favorece a la banca, porque cuando yo pierdo el empleo, si no continúo pagando la casa, de cabo que me la va a quitar, pero se va a quedar con la prima. Después de la breve pausa, o ve también, además de ser desarrollador, es financista, Ramón. En efecto. Y hablamos también del Twitter de Xiomara, que lo mostramos después de la pausa. Ya se ha pronunciado sobre la declaración oficial del Consejo Nacional Electoral. Ya regresamos. Esta Navidad te damos la magia para poder decir: Sí, 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 sí. Presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Esta Navidad te damos la magia para poder decir: Sí, 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 sí. Y amigos, ¿qué dice doña Xiomara? Miremos el Twitter, Cristian, donde ya se ha pronunciado de forma oficial después de que el Consejo Nacional Electoral ha declarado ya en un 100% los resultados a nivel presidencial. Ojo, faltan los resultados a nivel de diputados y a nivel de alcaldes, que será hasta el próximo 28 de diciembre que los hará oficial el Consejo Nacional Electoral, pero sí ya es oficial los resultados a nivel presidencial, donde doña Xiomara Castro agradece al pueblo hondureño 1.700.000
16.793 hondureñas y hondureñas, dice doña Xiomara Castro de Zelaya, que certificados por el Consejo Nacional Electoral con el 100% de las actas depositaron su confianza en mí para cambiar esta dictadura. Tenemos las reacciones de Kelvin. ¿Me confirma, Cristian? No. Bueno, más de 1.700.000 votos contra 1.230.000 de Nasri Asfura. Casi medio millón de votos de diferencia, a ver. Histórico. Así es. Tiene una gran responsabilidad del gobierno de Xiomara Castro, y yo creo que todos estos 1.700 hondureños que 1.700.000 nos han confiado la dirección de este país estén convencidos que vamos a trabajar de la mano con Xiomara nosotros en el Congreso Nacional, y eso es nuestro compromiso con todos los que nos depositaron, junto con Russell, que vamos en la misma fórmula. Yo como suplente, tenemos 206.000 creo que son los votos que tenemos, así es que todos esos de habitantes de Francisco Morazán que creyeron en nuestras propuestas, pues créannos que nosotros estamos trabajando fuerte. Ya en cada uno de nuestros conocimientos, como lo anunció Carlos, soy financista, soy empresario de la construcción, pero con una visión distinta. No hacer negocios con las necesidades de los hondureños más pobres, sino que buscar soluciones habitacionales reales, amigables con el medio ambiente, proyectos habitacionales que puedan garantizar vida digna. Eso es lo que anhela la gente, tener viviendas. Y en la visión que tengo del conocimiento de ese tema, ir al Congreso Nacional no a hacer negocios, sino a entregar mis conocimientos para el beneficio del pueblo. Sáqueme de mi ignorancia. Cuando desapareció el INVA y se le quitó el apoyo a FECOVIL, que yo no sé si existe todavía, el gobierno también dio paso a un proceso de compensación, dando 40.000 empiras en aquella ocasión de prima a quien necesitase una vivienda. Luego pasó a 45, 50. Lo último que escuché es que el gobierno estaba dando 100.000 y hasta 170.000 empiras de prima por una vivienda. No tengo idea cómo será una vivienda social si la prima es 100.000 empiras o son 150.000 empiras. ¿Cuál es lo que quiero que me saque de mi ignorancia? Que bueno, yo hago el trato con el banco, el gobierno me da la prima, pero si yo quedo sin empleo y no puedo pagar, el banco me va a quitar esa casa. Yo así lo entiendo, y se va a quedar con la prima o los años que le haya pagado. Bueno, quiero explicarle que ese programa de bonus lo ha manejado esta oficina del Estado que se llama Convivienda. No podemos decir que toda la institucionalidad es fracasada, ¿va? Porque hay algunas áreas que trabajan técnicos desde hace mucho tiempo, ahí vienen desde gobiernos liberales, nacionalistas. Lo que criticamos es esos modelos de negocios que salen para poder hacer dinero, para lavar la corrupción, para hacer actos de corrupción. Convivienda tiene un programa de bonos para lo que usted dice, para que las personas puedan dar prima. Hay bonos de 120, 110 y va de acuerdo a al estudio socioeconómico de cada una de las personas que van a pedir la oportunidad de una vivienda digna. El sistema financiero es el encargado de proveer los fondos para que las personas compren al sector privado que desarrolló un proyecto habitacional, la vivienda. Esos proyectos habitacionales son desarrollados por el sector privado y la única participación del Estado es a través de los bonos y a través de un fideicomiso para dar tasas de interés a bajo precio, a bajo costo. La tasa de interés que se dio un programa que sí fue bueno, yo lo puedo decir que fue bueno, fue tasa de interés del 5% con fondos Banprovi y una tasa de interés del 8.7%
también con fondos Banprovi a través de un fideicomiso que puso el gobierno. Esos programas son buenos, funcionan. El problema, Carlitos y Ramón, es que no funcionan para todos los hondureños, porque esos programas están destinados para las personas que tienen 2 o más salarios mínimos. ¿Cuántos son 2 salarios mínimos? Estamos hablando de casi 20,000 empiras. Entonces, el hondureño promedio no tiene ni empleo. Claro. Y hay hogares que subsisten con lo mínimo para comprar sus alimentos. Es ahí donde el Estado, que debe garantizar la vivienda a todos los hondureños, debe entrar. Y debe entrar con fuerza. Ahí no entra el sector privado. Porque el sector privado está para hacer negocios. El Estado está para garantizar los derechos de todos los hondureños. Por eso se pagan los impuestos. Para que esos impuestos sirvan para garantizar la seguridad. Pero sí dinamiza la economía porque ve el cemento, ve el hierro, claro va que sí. todo el material que se lo compra al sector privado porque el Estado no lo fabrica. Y el otro, estimados televidentes y oyentes, es que la mano de obra es calificada artesanal, porque está el albañil, el fontanero, el electricista, el carpintero, la señora llega a vender mínimo, la señora llega a vender naranja, la señora llega a vender... Bueno, yo recuerdo cuando estaban las construcciones de esas colonias, pues. Así es que... Para transporte, para ir al trabajo. El sector construcción... Genera subempleo también. El sector construcción es el que genera, yo creo que es una de las industrias que genera mayor oportunidades de trabajo a los hondureños. Así que es un sector muy importante. Y mucho del sector construcción es privado, pero sí es necesario que el gobierno como tal también desarrolle proyectos habitacionales. Vamos a seguir hablando de este tema, ¿ves? De forma más amplia, porque se vienen muchos elementos nuevos en el próximo gobierno que hay que abordarlos de manera más profunda. El futuro de Valdivia, Jovet, así en menos de un minuto. Le digo esto porque él es responsable. Yo lo que sé es que lo está investigando el Ministerio Público por esa cuestión de Loma del Diamante. Todos estos actos de corrupción deben de investigarse. Todos es un compromiso que tenemos de investigar todos estos actos de corrupción que han habido durante todos estos 12 años de dictadura, que ya se fueron, gracias a Dios. 1.700.000 hondureños les dijo váyanse porque no los queremos. Así es que la esperanza está en el nuevo gobierno, el nuevo dirigido por Xiomara, por una mujer valiente, y en este nuevo Congreso Nacional en los cuales yo estoy a la orden del pueblo hondureño para servirle con todas las energías, en creando leyes, estudiando los temas para poder plantearles bien y soluciones al pueblo hondureño. Muchas gracias, Jovet López, diputado electo al Congreso Nacional. Ahí lo veremos a partir del 21 de enero del 2022, desarrollador también de proyectos habitacionales. Muchas gracias. Tengan todos Gracias. buenas tardes. Buenas tardes.